Bueno, entonces vamos a continuar la, toda una pantalla. Voy a compartir toda mi pantalla y nos hemos quedado aquí. Entonces nosotros tenemos, hicimos compras, sí, fórmulas también. Aquí, acá nos quedamos, ¿no? En esta celdas de latidos. Y justamente, esto es muy sencillo, ¿no? Dice calcular el importe de cruce por chocolate utilizando el autorrellenado. Bueno, obviamente que si yo quiero saber cuánto es el importe, tengo que multiplicar el precio por unidad. Ese está sencillo. Por disco, ya tengo el dato. ¿No? Ese es entendimiento lógico, ¿no? Yo quiero saber cuánto es el importe. Si el precio de chocolate está 5,2, son 10 unidades, multiplico y ya tengo el importe. Y lo más sencillo es, una vez que yo ya tengo, ya transcrito la primera parte de la fórmula, luego lo alargo y ya se mantiene automáticamente la fórmula. Ustedes pueden ver, hago clic aquí, me está multiplicando D6 más E6, D6 más por E6. Hago clic abajo, D7 por E7. De esa manera es que se está desarrollando toda la fórmula. Luego tenemos esta planilla, ¿no? Es una planilla ya explicada, tal vez no está de acuerdo a la normativa de nuestro país, pero es más o menos la parte didáctica, la parte de la resolución es la misma. Ya tengo los datos y el monto. ¿Qué me indica el monto? Horas trabajadas por pago de hora. Tengo aquí horas trabajadas por pago por hora. Entonces voy a desarrollar de esta manera, ¿no? Voy a multiplicar horas trabajadas por pago de horas. Y ya tengo los resultados. Y hago esta operación. Ya he realizado eh, los demás cálculos, ¿no? De lo de que es los otros personales que hay. La retención es el monto por el 10%. Entonces yo hago el monto por el 10%. Entonces la regla general es que para toda esa columna es la misma, el monto por el 10%. Ya tengo realizada la operación. En esta sección tenemos el monto por el 7% o 7% del monto, que es lo mismo. Entonces lo hago, realizo el monto, tengo, multiplico por 7%. Ya tengo realizada la operación. En nuestro caso, la detención llegaría a ser el 12,71, ¿no? Si yo estoy trabajando con Bolivia, 12,71 que viene a ser lo que es contabilidad 2. Imagino que están viendo ahora contabilidad 2 o recién lo van a ver, ¿no? Que son aporte de las AFPs, aporte de vivienda social, aporte muchos aportes que ustedes lo van a ver, creo que no ven, ¿no? Pero se ve en lo que es el Código del Derecho del Trabajo, ¿no? Entonces, esos son los aportes, digamos, que existe para hacer una planilla de sueldo. Se sigue en base a esas normativas, a esos porcentajes de retención que maneja nuestro país en este caso. Igual, me dice monto menos retención menos este FONAVI. Entonces hago igual menos retención menos FONAVI. Y ya tengo el resultado. Y obviamente hago esta operación y ya he hecho ese cálculo pequeño. Lo bueno de Excel es, puede ser que me haya equivocado y digo, no ha trabajado 21 horas, había trabajado 25 horas. Y automáticamente todo se actualiza, el monto, la detención, toda la operación se desactualiza. En este caso hemos trabajado con 21 horas. Por eso Excel es un cálculo que ayuda bastante si existe error o no existe error, o para hacer proyecciones. Muchas veces cuando ustedes van a hacer más adelante, ¿no? Pues, el anterior pues estuve tratando de entender alguna dificultad que tuvieron ustedes en lo que es Word.
y me di cuenta que informática había sido el segundo semestre. Entonces, muchos deben estar tal vez repitiendo o deben estar adelantando la asignatura. Y bueno, ¿no? Se entiende, digamos, que tengan algo de, ¿cómo podemos llamar?, de dudas. No, porque en contaduría pública y en administración es cuarto semestre, ya para eso ya han visto conta 1, conta 2, costos, entonces ya más o menos se dan la idea de cómo es esta situación. Entonces, como informática es el segundo semestre, imagino que muchos han visto conta 1, pero no han debido ver tal vez conta 2 o recién lo están viendo. Entonces, mucho depende, ¿no? Porque en contaduría 2 es lo que tú llevas, en este caso en financiero es contaduría financiera 2, que llevas planilla de sueldos y salarios, llevas caja chica, o sea, vas viendo el estudio de cuentas en sí en específico. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Suma total de retención. Entonces, hago la operación, suma, ya tengo aquí, de retención. Me voy a retención, hago clic, dos puntos, me voy a la última parte porque queremos saber cuánto es retención al total. Cierro paréntesis y ya tengo. Toda la retención es este monto. Total Fonavi, lo propio, la misma operación. Quiero saber cuánto es, suma. Tengo suma, agarro la primera celda y voy a la última celda para que me sume. Está marcando también toda la parte de la columna. Y ese es el monto. Total a pagar generalmente es el neto, ¿no? Porque cuando yo hago mi cálculo de planillas, de sueldos, generalmente estoy haciendo anticipadamente, ¿no? Suma. Suma esta primera celda, por defecto nos da, ¿no? También en la misma, pero yo marco esto y ya selecciono toda la columna. Ya tengo total a pagar. Es una planilla. Entonces, si yo manejara de acuerdo a la ley, eso sería 12,75. Y ese aporte no existe. Ahora, si yo quiero detallarlo, entonces lo hago de manera desglosada. Vamos a ver lo que es celdas absolutas. En celdas absolutas estamos viendo ya, se refiere más a, no sé si las personas, no sé si algunos ya hicieron la práctica, pero he visto que me preguntó y me dijo, ¿cuál va a ser el tipo de cambio de que vamos a manejar al día de hoy? Entonces, bien por esa persona, ¿no? Porque me di cuenta que sí lo estaba ya anticipadamente realizando las prácticas. Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo en esa parte de acá de lo que es celdas absolutas? Si yo me fijo esa planilla, he agarrado una fórmula y automáticamente me está multiplicando E6 por F6. Yo agarro E6 por F6. Me voy más abajo y da a entender que son de las mismas filas. Si yo voy a hacer esa operación, lo propio, ¿no? Me da a entender que todo el G8 multiplicado por el 8%, 7% en este caso. Lo mismo, G10 por 7%. Pero aquí no tengo, solo tengo este dato. ¿Cómo puedo hacer? Si yo realizo esa operación por agado, ese es el tipo de cambio, obviamente, ya tengo. He multiplicado. He multiplicado la columna D8 con la columna D3. Aquí dice 5, ¿no? Aquí hay un pequeño error. Calcular el precio en dólares. Debería ser columna D3, ¿no? Porque en ahí está el cambio. D3. Está en D3 ese tipo de cambio. Son errores de IPO. Pero ya tengo el cálculo, ¿no? Pero si yo quiero hacer esa operación, me da cero, sin valor. ¿Por qué? Porque Excel no está entendiendo qué es lo que estás realizando, porque esto no está, este 3,50 no está en la misma fila ni en la misma columna, está separado. Entonces, bueno, si yo quiero, hago manualmente, hago la fórmula nuevamente. Agarro este dato, multiplico por este tipo de cambio y obviamente me va a salir un dato exacto y hago la misma operación en esta situación, realizo esta operación, multiplico esta operación
Aquí ya no puedo hacer la operación de arrastrar todo lo que es el cálculo para que me realice lo mismo. Entonces tengo que hacer manualmente. Pero hay algo que yo puedo realizar. Por eso se llama celdas absolutas. Yo no me puedo complicar la vida de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo qué operación tengo que realizar cuando encuentro, digamos, esta clase de datos? Que este dato que está aquí en el D3 me sirve para toda esta columna, para toda esta columna. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el dato fijo? Es el D3. Entonces, aquí tengo el D3, hago un clic en el medio del D3, hago un clic en medio del D3, hago Shift y hago esa operación del peso, este peso. ¿Qué está dando a entender Excel con esta operación? Que este dato se va a mantener constante para todas las demás columnas, ¿no? En este caso, todo lo que se encuentra en el D 8, D 9, D 10. Yo hago Enter, obviamente va a mantener, ¿no? Pero si yo hago esta operación, ya se ha actualizado. Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado? Yo hago clic a esta parte de E8, está diciendo que está multiplicando D8, que es el 5,20, por D3, que es este. Si yo hago un botón, está multiplicando por D3, esa es una constante. Hago más abajo D10 por el D3. Hago más abajo. De esta manera, yo me ahorro de estar multiplicando uno por uno como lo estuve explicando al principio. Simplemente agarro el dato, agarro este dato, ¿no? Porque este es el que se va a modificar, y este dato lo pongo como constante. El orden no afecta. Por ejemplo, voy a empezar de nuevo. Pero otro orden. Quiero agarrar esto primero. Multiplico por, hago clic. Ya está, ya tengo. ¿Cuál es el constante? El que tiene que me sirve como dato para todo este tipo de cambios, este dato. Entonces voy y hago clic en medio de ese dato, hago la constante y clic. Bueno, yo voy a... Aquí está atrás, ¿no? D3 está atrás, aquí está atrás, aquí está atrás. Pero aquí está adelante. Entonces va a cambiar. Hago clic, se vuelve adelante. El orden del producto no altera el resultado, ¿no? Entonces, de esa manera es como se trabaja cuando tengo un dato que tengo que ahí que me sirve para toda la fila, para toda la columna, uso ese constante, ¿no? Entonces, me voy a porcentaje. Voy a porcentaje. ¿Qué me dice? Esto lo hacemos en estadística, creo que como es segundo semestre todavía. Informática, no me fijo bien el pensum si llevan estadística, no sé en qué semestre llevarán, pero cuando yo quiero encontrar porcentajes, cuando yo quiero encontrar capacidad de ventas, cuando yo quiero encontrar para saber cuánta cantidad de productos he vendido, entonces generalmente yo utilizo la fórmula de la división. Agarro la división, por ejemplo, aquí tengo, ¿qué productos es esto? Camisas. Aquí voy a tener un total de cuántas camisas he vendido en los meses de enero a mayo. Entonces, ¿cuánto porcentaje de camisas he vendido en enero del total? ¿Qué hago? Agarro este dato y divido sobre el total. Si quiero saber en febrero, este dato de febrero por el total. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero para el porcentaje? Suma. Vamos a hacer suma. Agarro el primer dato, 2 puntos. Por defecto me marca otra vuelta C9. Elimino, me voy al último de mayo. En todo el mes de enero hasta mayo he vendido 580 camisas. Pero yo quiero saber cuánto representa 100 camisas de venta en porcentaje del total que ha habido en todos estos 5 meses prácticamente, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, son 5 meses. ¿Cuánto porcentaje representa esto? Entonces yo hago una operación sencilla. Igual, para yo saber cuánto representa, lo que hago es un paréntesis, ¿no? Porque voy a dividir una operación. Voy a agarrar este dato, siempre se agarra el dato menor y se divide de ahí sobre el dato total. Entonces, una vez que yo ya tengo ese dato total, voy a dividir. Estoy agarrando siempre el dato del mes de enero. Voy a dividir sobre el total. Voy a cerrar paréntesis porque ahí hay una división. Entonces, ¿de qué manera yo encuentro un porcentaje?
Si yo hago una calculadora, por ejemplo, 100 dividido entre 580 me va a dar un resultado de 0, ¿no? O hago aquí, ahí está, 0,1724. Pero ese dato es un decimal, ese dato no es un porcentaje. Para que esto sea porcentaje, tengo que multiplicar por 100. Ahora sí, ¿no? Porque todos los porcentajes están representados sobre 100. Entonces, ¿cuánto me representa esto? 17,24. ¿Qué me dice? Aquí me dice porcentaje sin decimales. Ah, ya, entonces elimino, ¿no? Todos los decimales. Ya está, 17%. Quiero dos decimales. 17,24%. Entonces, en este caso estamos sin decimales. La misma operación obviamente va a ser para los demás, entonces hago esa operación. Si ustedes analizan qué es el dato que he aplicado aquí, por ejemplo, estamos topando 17, ¿no? Aquí es C9, que llega a ser este dato, y C14, ¿verdad? ¿Qué dato quiero mantener constante? El C14, puedo hacerlo, ya tengo. C10 con el C14 se mantiene constante por 100. Me voy aquí, C11, todo a dividir sobre 580. Este dato de mantener constante. Tan solamente realizar esa operación lo hice constante. Si no hubiese realizado eso, hubiera tenido que realizar manualmente otra vuelta. Lo propio aquí, vestidos. Quiero saber cuántos vestidos se ha vendido de enero a mayo. Entonces hago suma, agarro la primera celda, 2 puntos, por defecto vuelvo a marcar la primera celda, lo elimino y marco la última. Bueno, ya tengo. Entonces solamente tengo que analizar en la primera parte. Agarro primero abro paréntesis, porque si hay una división puede tener complicación si no uso paréntesis. Divido, multiplico por 100. Obviamente aquí no voy a poder realizar ninguna fórmula, entonces me voy aquí. E14 quiero que sea constante, así para ya no complicarme la vida. Y ya tengo 25% representa 150. 150 representa el 25% de 600 vestidos vendidos de enero a mayo. Entonces tienen que ser dos decimales, o sin decimal, perdón. Ya tengo. Aquí obviamente va a ser 100% porque 500 es el total. Obviamente aquí 100%. Si yo hago una suma de todo esto, me tiene que dar este 100%, ¿no? Entonces, de esa manera es que yo tengo ya, si yo hago un análisis o hago una interpretación aquí, no puedo hacer una interpretación. Las ventas de camisas en el mes de enero son 100 unidades, se presentan ¿cuánto? 100 unidades se presentan el 17% de ventas de los meses de enero a mayo. Ya está. Esa es una pequeña explicación. No, eso ya más adelante ustedes van a ver si es que van a llevar estadística o no, estos son ya análisis estadísticos, o si van a llevar ingeniería de costos, que también hacen este pequeño análisis. También hacen ese análisis en análisis de estados financieros, ¿no? Porque ahí van a ver cuánto representa lo que es disponible sobre el total activo. Entonces tienen que hacer una interpretación, ¿no? Esa es una pequeña explicación que es muy sencilla. Celdas mixtas. Aquí es donde me preguntaba, ¿no? Uno de sus compañeros o compañeras, no logré identificar. Los ejercicios están algunos en soles, entonces por eso ya nos vamos a entender que son ejercicios de Perú, ¿no? Pero vamos a manejar el 6,96. Este es muy importante, ¿no?
Toda la operación está programada en mi Excel de mí con comas. Si yo utilizo 6.96, obviamente no me va a configurar los cálculos necesarios, ¿no? que tengo que realizar. Por ¿Sería el ejemplo, de 3? ¿cómo? ¿Sería el de 3? Para Sí, que no, pueda aquí vamos a ver actualizar. el 696, el de nosotros, ¿no? Que es el actual. Entonces, aquí tenemos, aquí son los artefactos, todos estos artefactos que es de la venta y las marcas que tienen, ¿no? Cada venta. Entonces, yo creo, este es el precio en dólares, entonces yo quiero saber en bolivianos, en bolivianos vamos a hacer, ¿no? En este caso estamos trabajando en eso. Para eso hemos visto cómo se puede modificar, ¿no? Vamos aquí a este de que es de la moneda y le voy esto, español boliviano. Y ya está en boliviano. No, esas son cosas de fondo, no va a modificar en nada. Entonces, control Z. Eso es solamente como conocimiento general. Entonces, ¿cómo yo realizo esto? Multiplico este tipo, que es el precio en sí, ¿no? Porque aquí no me dice que está llevando tres televisores, no me dice nada, ¿no? Solamente me está diciendo el precio de cada artefacto, multiplico por el tipo de cambio, que es esto, y bueno, yo ya tengo esta operación. Y si yo hago este ejercicio, voy a tener un error, obviamente. ¿Por qué? Porque no he programado esta celda, ¿no? No he programado esto. Entonces, ¿cómo es que yo programo? El E6 es el dato constante que me sirve para sacar los resultados de toda esa columna. Entonces, vuelvo a realizar constante. Y ahora sí puedo ya tener los datos. Ya tengo los datos de cada artefacto bajo las marcas que requiere. Una tabla de multiplicar, esto es algo sencillo, dice el número, sí, Disculpe, ¿puede volver a mostrar cómo hizo para configurar todo? O sea, para sacar los resultados de eh, todo. En- estoy repitiendo 3 veces ya y voy a volver a repetir de nuevo. A ver, ¿dónde? Desde aquí hemos empezado a usar absoluto, ¿no? no, el otro, donde hizo que todos hagan resultado en uno para que no se haga error. Por eso, desde aquí estoy empezando a hacer. Ah, bueno. Desde celdas absolutas estoy empezando a manejar ese dato. ¿Qué hemos hecho en celdas absolutas? El 3,50 es el dato que me sirve para toda esa operación, ¿no? Entonces, lo único que hago es, yo realizo esta operación, multiplico esto y agarro ese dato, ya tengo el resultado. Y empiezo a hacer la operación que es la misma fórmula, obviamente me sale error. ¿Por qué? Porque no he programado para que ese dato sea constante y me sirva en estas columnas. Entonces, como ese dato es constante, lo que hago es en el D3, que es el 3,50, hago la operación constante y ya tengo. Y lo propio empiezo a hacer, ya he hecho el cálculo. Y en esa parte de porcentaje no hemos visto esto. Bueno, sí hemos visto, porque el dato constante aquí es este total de 580. Por esa razón es que he puesto C14, entre la C y el 14 en el medio he puesto esa constante. Si yo elimino esto, obviamente tengo el resultado de la primera, ¿no? Porque es el dato correcto. Pero si yo hago esta operación, de igual manera va a salir error. Entonces, ¿cuál es el dato constante en esta operación? El 580. Ese 580 tengo que poner la constante. Entonces, de esa manera es que eh, ya puedo realizar. Es lo mismo que he hecho en celdas mixtas. ¿No? Es lo mismo. Quiero creer que no estaba atendiendo o recién ingresó a clases. Entonces, tabla número, ingrese cualquier número, 7, ¿no? Entonces, esto ya es una tabla de multiplicación que si yo ingreso el 7, hago una operación, hago clic, multiplicar por el 7 y ya tengo el resultado, ¿no? Y si yo repito ese dato aquí, aquí por ejemplo no he aplicado ninguna fórmula,
No me aplicó hasta 7, pero si hago esta constante, todo va a ser 7. Y como aquí sí aplicó la fórmula, obviamente que va a repetirse, ¿no? Esto ya sabemos, es una tabla de multiplicación normal, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, pero es una manera una manera de explicar de cómo funciona una tabla de multiplicar si yo también quiero trabajar en Excel, ¿no? Ahora me voy a la última, que es, esto más o menos es un cálculo de consumo de luz, ¿no? Entonces, en ese consumo de luz hay que seguir ciertos procedimientos. Por ejemplo, consumo mensual. ¿Cómo puedo hacer un consumo mensual? Aquí dice lectura actual menos lectura anterior. Esta es la lectura actual y esta es la lectura anterior. Entonces hago la fórmula menos lectura anterior y ya tengo el resultado. Ya luego la operación. El total siempre es la autosuma o la suma, ¿no? Agarro este dato, dos puntos, y me voy a esa última parte. Ya tengo el total. El monto del consumo, el consumo mensual por el costo de kilowatts. Entonces, igual consumo por el kilowatt, perdón, este es el consumo, me faltó la multiplicación por el kilowatt. Si ustedes se van a dar cuenta, igual de la misma manera vamos a usar ese dato, de este del kilowatts para todo este mes. No, porque ese dato ese dato nuevamente me sirve para sacar el cálculo de todo esto. Entonces voy a hacer clic y si yo quiero utilizar ese dato para todo este mes de consumo, porque kilowatts es el dato que me sirve, entonces hago la constante entre el medio. Ya tengo y obviamente ahora voy a poder aplicar la fórmula. Y ya está. Si yo quiero trabajar de manera redondeada, ya tengo un dato redondeado. Lo propio, ¿no? Monto, aquí no voy a tener mucho problema de la constante, ¿no? Es el monto del consumo por F8 y el F8 este es el F8, ¿no? Del 3%. Voy, agarro este monto, multiplico por el 3%. Y obviamente para todos me va a entender que es el 3%. Hago clic aquí abajo, ¿no? Y esto dice E10 por 3%. Hago clic aquí, E11 por 3%. Es una forma. ¿Cuánto es el total? Nos está diciendo monto de consumo más mantenimiento. Monto de consumo más mantenimiento. Igual, el monto de consumo es una operación sencilla. Más el monto de mantenimiento. Y ese es el total a pagar. Quiero saber el consumo, no sé, de lo que es de la energía eléctrica, ¿no? Más alumbrado públicos, más ciertos beneficios o ciertos descuentos o algo que digamos que sea beneficios. Entonces me dice aquí el IGB es el 19%. Entonces es igual a total soles, este es el total, ¿no? El monto a cancelar en este caso. Dado este monto, multiplico por, y obviamente me da a entender nuevamente que este 19% va a ser el dato para todo, para yo tener el dato del IGB, ese 19%, tomando en cuenta todo ese monto total. Entonces agarro este dato donde está en E5. Voy a E5 y empiezo a hacer esa constante. Entonces ahora sí puedo aplicar la fórmula y me va a salir todos los datos. Los totales, para no estar haciendo, ¿no? ¿Cómo puedo sacar un total cuando uno no maneja bien haga eso, ¿no? Luego pone más, luego marca esto, más, marca esto, más, y ahí pierdo mi tiempo. Cuando automáticamente puedo hacer suma este dato
dos puntos, por defecto me marca la misma celda, agarro, lo elimino y agarro la última celda. Ya tengo. Neto va a ser ambos. Entonces este es sencillo. Más este dato, ya tengo el neto que va a cancelar la persona. Son operaciones sencillas que estamos viendo. Claro, en la vida práctica se siguen normativas, se siguen. Si hablamos de un consumo de energía eléctrica y yo trabajo en una energía eléctrica, obviamente aquí el porcentaje va a ser diferente, el consumo, vamos a ver cuánto es el costo del consumo, pero es un pequeño ejemplo. Suma de este dato hasta, me marco por defecto, hasta aquí, que es I20. Ya tengo toda esta práctica. Entonces, como ustedes pueden ver, en Excel es la operación más sencilla que yo puedo realizar en un cálculo, en una planilla, dependiendo cuál sea la situación. Ahora, si yo han subido las tarifas, entonces a 600, obviamente todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Y aquí, no sé, ha bajado a 1000 y empieza a cambiar los datos. De esa manera es como se realiza esas operaciones o estos cálculos operativos en Excel, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es muy necesario y muy importante conocer esto del constante, ¿no? Saber si ese dato me va a servir o no como constante y no estar realizando uno por uno la multiplicación. Va a ser ampuloso, va a ser muy tedioso, pero mejor es si yo manejo esto de la constante, si ese dato me sirve para todo, me ubico bien y empiezo a realizar mis cálculos, ¿no? Claro, aquí es pequeño. ¿De cuánto está compuesto este cálculo, por ejemplo? De 1, voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es algo simple. Pero se imaginan que en la vida real este cálculo tenga, no sé, unos 1000 usuarios, por ejemplo. Entonces, ahí sí ya es muy importante eso de la constante, ¿no? Que hemos utilizado. Yo no voy a estar calculando uno por uno con los miles y todo, entonces para eso me ayuda esta operación que he hecho aquí. Tengo que saber identificar qué dato me sirve para los demás datos y yo multiplicar todo esa planilla y así realizarlo.